Este próximo domingo, 21 de septiembre, es el Día Mundial del Alzheimer. Se busca concientizar con respecto a esta enfermedad para poder dar calidad de vida a quienes la padecen, pero también a todo su entorno, a las familias, quitar también el estigma que tienen las enfermedades degenerativas. Y en ese sentido, lo que nosotros vamos a buscar hoy es plantear nuevas alternativas de tratamiento, que no pasen por lo farmacológico solamente y que apoyen al paciente y a todo su entorno familiar. ¿Y saben qué? A través de la música. La ciencia y la tecnología se juntan con algo ancestral como es la música para poder recuperar la memoria. Y vamos a ver un video antes de presentar ya aquí a los protagonistas, un video que se viralizó en la pandemia, capaz ustedes se acuerdan, pero nos va a servir para empezar a explicar de qué se trata ETAR, esta aplicación que a través de playlists y de listados de música busca recuperar momentos y la memoria de los pacientes. Vamos a ver estas imágenes de una bailarina, la primera bailarina de Nueva York del año 1966. Ella tiene Alzheimer. Escuchen esta música al igual que la escucha ella y lo que le provoca. La que estamos viendo allí, la primera bailarina del ballet de Nueva York, como les decía, en 1966, y a pesar de haber perdido la memoria debido al Alzheimer, fue capaz de recordar y ejecutar cada movimiento. Ahí ustedes la veían comparado con lo que había sido ella en su esplendor como bailarina, y a través de la música que le colocan en los auriculares, ella logra recordar paso a paso. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué hace nuestro cerebro? ¿Cómo conectamos la música con nuestra memoria? Para eso tenemos aquí de invitados a Daniel y Damián Gadea. Son padre e hijo. Son desarrolladores de una aplicación y que tiene mucha historia también familiar, porque, como decíamos, toca mucho al entorno y por eso los movió a ustedes para crear esta aplicación. Pero cuéntenme, Daniel, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, es una aplicación que nace de experiencias personales, de trabajar con la música casi 30 años. DJ, exactamente. Y de haber tenido a mi padre 4 años y medio con Alzheimer. Y bueno, en ese momento, tratar a un paciente con enfermedad neurodegenerativa con música era algo muy extraordinario. Pero bueno, yo viví con él momentos de reencuentros, de recuerdos, de emociones a partir de un tema que a él le gustaba. Cuando él falleció, esa idea quedó estacionada ahí hasta que hace exactamente 7 años, en septiembre de 2018, decidimos investigar y ver si realmente lo que habíamos logrado a nivel familiar se podía replicar. Y bueno, en estos 7 años hemos recorrido un camino de investigación, de preparación, de educación académica, de desarrollos. Y después de 20 y pico de años de DJ, ¿te pusiste a estudiar? ¿Y qué? Ahora ya tenés tu título. Sí, mi primer paso fue ir a los talleres de neurociencia acá en la Facultad de Ciencias, lo dirigido por Francesco Rossi. Estuve 1 año y hasta que entendí que realmente los efectos que lograban las estimulaciones sensoriales en el cerebro y que la música, dentro de todas esas estimulaciones, era el más efectivo. Y bueno, hace 1 año terminamos un máster en la Universidad de la UNIR en España, y bueno, le presentamos un trabajo final precisamente elaborado con mediciones que hicimos con ETAR durante 17 semanas con pacientes diagnosticados con Alzheimer en un grado 4 o 5. Y bueno, y eso sigue creciendo, nos sigue llegando información, nos seguimos preparando, seguimos haciendo investigaciones, seguimos colaborando a nivel de neurológico, a nivel psicológico.
Para llegar a esas conclusiones, primero Damián, vamos músico, además, y se une ahí toda la familia. Damián, ¿cómo vamos a hacerle una presentación a ETAR, que ya lleva 3 años en el mercado, con los resultados positivos que está teniendo? Pero si la tuvieras que describir, ¿de qué se trata ETAR para el que está ahí del otro lado? Bueno, es una herramienta que está pensada en realidad para ayudar justamente al entorno y al usuario en sí. En realidad tiene un funcionamiento muy básico, es así como una especie de radio personalizada, en donde vos contestás un cuestionario inicial de unas preguntas que están enfocadas en generar un perfil del usuario principalmente, y a partir de ahí nuestro algoritmo ya elabora 3 listas de reproducción diarias, que son una enfocada predeterminada en memoria, y otra en movimiento y otra en calma. Justamente la idea de esto es poder potenciar y acompañar lo que es la cotidianidad, ¿no?, que rodea todas las situaciones. Y esos listados es una aplicación que genera playlist, ¿no? A través de determinadas preguntas que se le hacen muy personalizadas. Pero ¿qué es lo que pasa en el cerebro? ¿Por qué la música? ¿Y por qué se conecta con la memoria o con los recuerdos? Bueno, ahí el cerebro funciona básicamente respecto a comunicación y supervivencia. No se sabe los motivos aún por el cual los recuerdos musicales están almacenados en un lugar donde las enfermedades neurodegenerativas no pueden deteriorarlo. Están como en una caja fuerte ahí. La música se queda ahí preservada en el cerebro. Exactamente, y a través de la estimulación de todos los sentidos, también hay investigaciones a nivel olfativos, pero evidentemente la música es la de más fácil reproducción, de más fácil de conseguir. Claro, porque los olores también nos trasladan, ¿no? Claro, a momentos. La comida, por ejemplo, algún aroma que nos traslada, los jazmines, ¿no? Tal cual, exactamente. Sí, sí, nosotros participamos en una investigación de la Universidad de Salamanca en España, donde se hizo intervenciones musicales, intervenciones olfativas, estimulaciones, y bueno, se fue probando un poco el efecto que tenía en pacientes neurodegenerativos. El tema del olfativo es que es muy difícil reproducir, el guiso de la abuela, los jazmines, los olores que nos rodearon. En cambio, la música está mucho más a mano. Claro. Y bueno, por eso es que se usa generalmente mucho más la música en ese tipo de estimulaciones. ¿Y cuáles son las preguntas que se hacen, por ejemplo, para saber cómo elaborar o que el algoritmo sepa cómo elaborar esa lista? ¿A dónde se va? ¿A qué momento de esa persona? Y bueno, en realidad eso va un poco del lado de Daniel, que tiene su experiencia como DJ, en donde él les hacía como unas preguntas en su momento a la gente que se iba a casar o a las quinceañeras, y a partir de ahí empezamos como de alguna manera a replicarlo. Están enfocadas en lo que es la adolescencia y juventud de cada usuario, principalmente lugares, barrios, lugares donde concurría a bailar, radios que escuchaba, todas esas cuestiones que de alguna manera hacían a su vida están ahí en el cuestionario. Hay estudios en los cuales en la adolescencia y la juventud es donde el cerebro funciona como mejor esponja de esa estimulación, y bueno, por eso nos enfocamos principalmente en esos 2 momentos. Y el cuestionario va a eso, trabajamos no solo con la música que le gusta al paciente, sino con la música que le trae recuerdos. También las preguntas van enfocadas a la música del entorno familiar, de los padres, del abuelo, porque independientemente que le guste o no, que no sea su música cotidiana o que no haya sido su música cotidiana, es un estímulo que le trae recuerdos. Y a partir de ahí, bueno, es un poco cómo trabaja el cerebro. La estimulación musical, el recuerdo autobiográfico, la emoción, y bueno, devolverle parte de esa historia que muchas de esas personas tienen perdidas a partir del deterioro cognitivo del Alzheimer. O sea que el cuestionario lo puede responder también algún familiar. Sin duda. Y aplica también porque las respuestas van a generar el mismo sentido. Sí, cuando el deterioro del paciente es importante y bueno, y uno entiende que las respuestas pueden ser muy confiables, recurrís a un familiar, que conozca esa parte de la vida, que son muy sencillos, son 17 preguntas que a partir de ese set de respuestas se llama las canciones mejor
calificadas para ese set de respuestas y a partir de ahí, bueno, empieza a reproducirse en esos 3 estados que hablaba Damián. ¿Y por qué éter? Bueno, éter es la conjunción de 2 palabras, ethos, que es el concepto aristotélico de la música. Tengamos en cuenta que los griegos fueron los primeros que elevaron la música a un nivel importante para la sociedad. Y ar es de harmony, que es el concepto pitagórico de la música, que fueron los primeros que separaron la música matemáticamente. Entonces, bueno, en honor a esa civilización que honró la música, unimos ethos y harmony y salió éter, que bueno, fonéticamente a veces complejo, pero nos gustó mucho. Y bueno, ahora ya lo amamos. ¿Y a qué experiencias los ha llevado esta aplicación? ¿Con qué casos se han encontrado que han dicho esto vale la pena? Bueno, nosotros trabajamos a partir de la indicación de profesionales, ¿tá?, que entienden que la música puede ser un tratamiento que acompañe otros tratamientos, inclusive los fármacos. Pueden ser neuropsicólogos, pueden ser neurólogos, psicólogos, inclusive musicoterapeutas que utilizan la herramienta, para complementar 2 caminos: la estimulación por un lado y la rehabilitación cognitiva. Dependiendo de esos profesionales cómo entiendan que la música puede mejorar cualquiera de esos ámbitos, bueno, ellos lo indican y bueno, nosotros lo apoyamos, con el conocimiento y con los beneficios que se pueden lograr dependiendo a dónde apunte el profesional al tratamiento de ese paciente. Evidentemente también está el área de entretenimiento, porque en tiempos muertos de adultos mayores, y bueno, a veces el acompañante, el familiar, generalmente no sabe muy bien qué hacer, cómo entretenerlo. Y bueno, esto tiene la virtud de la personalización y de estar disponible 24/7 para que en momentos off, como se le dice ahora, del paciente, bueno, pueda tener cierta estimulación. Tengamos en cuenta, que esto siempre estuvo pensado, como decía Damián al comienzo, no solo para el paciente, sino principalmente para el entorno, ¿no? En países del tercer mundo, más de las 2/3 partes de los acompañantes son familiares directos. Esposas, esposos, hijos, con el estrés, el agotamiento, la ansiedad y bueno, todo lo que trae estar al lado de una persona con enfermedad neurodegenerativa que tiene un comportamiento bien disruptivo. En momentos está, en otros momentos no está. Y bueno, en eso tratar de ayudar al entorno es que, bueno, éter también nace. Yo al estar del lado del acompañante, también entendí que es una herramienta que puede ayudar. El año pasado, la Asociación de Alzheimer Mundial, el eslogan era "Cuidemos al cuidador", ¿tá? Porque en definitiva se ha visto que pega mucho una enfermedad neurodegenerativa y termina el cuidador, en algunos casos, mucho más ansioso y con ciertas cosas más que el paciente, que en definitiva es casi que él no se da cuenta de su enfermedad, pero el entorno sí, y bueno, entonces cuidemos al cuidador y éter, bueno, es una herramienta que puede colaborar en un granito de arena para poder dar una motivación, un estímulo. Y en ese sentido, lo que ustedes hablaban, por eso ahí también se generan como 3 listas, ¿no? Porque una es la memoria, pero también hay otra que es calma, en esa complejidad de los síntomas que pueden abarcar mucho en el paciente, y Ventura, que es el neurocientífico que también trabaja mucho con ustedes, que habla de cómo se va como perdiendo el yo, ¿no? La persona ya ni recuerda ni lo que le gusta, lo que no le gusta, eso lo frustra y puede haber episodios que se pueden volver violentos, y también las listas un poco apuntan a eso, ¿no? ¿Y cómo han visto los resultados en ese sentido? Bueno, la verdad que sí, en lo que es nuestra experiencia, la verdad es que a partir de las intervenciones musicales hemos visto casos en donde, bueno, había gente que quizás no tenía ningún tipo de movilidad, y a partir de la intervención, todo cambia, pasa magia realmente. Gente que quizás, recuerdos que por ahí estaban sumamente borrosos, a partir de la implementación musical empiezan a volver, y la gente quizás había cuestiones que no se acordaban y se empiezan a aparecer. Justamente la verdad que
es una buena herramienta. Esos resultados que presentaron, hay una publicación en una revista científica que tiene que ver con un estudio específico aplicando cómo fue el resultado. Sí, en realidad fue un artículo científico que escribimos a partir de nuestro trabajo final en el máster de musicoterapia. El director de la revista, David Gamela, que es director académico de la UNIR también, nos invitó a participar en Mi Sostenido, que es una revista de investigación científica a partir de la musicoterapia. Bueno, ahí, como creo que decía, hicimos durante 17 semanas mediciones con un test que se llama TEMPAU, que mide la calidad de los recuerdos autobiográficos. Y bueno, la investigación y el trabajo llevó que a partir de la estimulación musical, la calidad de los recuerdos siempre mejoró. O sea, una persona que a partir de un tema tenía un recuerdo nulo, empezó a tener recuerdos con elementos espaciotemporales mucho más importantes. O sea, no acordarme dónde iba a las vacaciones, a terminar acordándome, yo siempre pongo el ejemplo, que iba a Piriápolis con mi tía y que la casa quedaba a 2 cuadras de la playa. Entonces, digo, ese tipo de cosas es lo que se logra principalmente a través de la estimulación de la memoria. Muchas gracias a los dos. Es un placer acompañarlos en este recorrido. Soy, la verdad, ferviente admiradora del trabajo que hacen. Así Muchísimas gracias a ustedes. A seguir adelante. Para todos los que están ahí del otro lado y quieran más información, pueden ingresar en la página, buscar. Es una suscripción que es mensual, es sumamente accesible. Hay planes personales, pero también para los residenciales, y hay que animarse a estas nuevas terapias. Nos despedimos.